Bueno, hoy se dio a conocer una imputación en contra de 67 personas que cometieron estafa en perjuicio del IPS durante la pandemia en el año 2020. Le causaron un perjuicio de al menos 1.200 millones de guaraníes a la previsional. Recordarás, Mercedes, que en aquel momento IPS pagaba una compensación a aquellos trabajadores que perdieron sus puestos laborales a causa del COVID-19. Bueno, mientras decenas de trabajadores, centenares de trabajadores quedaban desempleados y otras empresas incluso cerraban, hubo una empresa que, por el contrario, incrementaba su número de personal. De estar teniendo un máximo de 8 empleados, llegó a tener 83. ¿Por qué? ¿Cómo? Y el Solef después alegó que le dio de baja a sus empleados para que compraran, para que percibieran la compensación del IPS. Y bueno, finalmente la previsional detectó esto, denunció a la Fiscalía y ya están imputadas 67 personas porque algunas personas que participaron de este esquema, digamos, no fueron imputadas porque colaboraron con el Ministerio Público. Ya estamos en comunicación con, vía Zoom, por supuesto, con la gerente de prestaciones económicas del IPS, la señora Vanessa Cubas. ¿Cómo le va, señora Vanessa? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señora Aníbal Espínola, también a la señora Mercedes. Buenas Es un tardes. gusto conversar con ustedes, contarles que efectivamente esta es una denuncia que hizo el Instituto de Previsión Social en el ámbito de la revisión, fiscalización, control, por lo menos de lo que estamos haciendo en el ámbito de la gerencia de prestaciones económicas, que es el ámbito en el que me desempeño. Se hicieron trabajos de verificación, esto hay que decir que viene ya de años atrás. Se hizo una denuncia penal, nosotros hemos impulsado esa denuncia penal porque estaba parada y este es un caso que evidencia un modus operandi. Creemos que no es el único. Estamos haciendo inteligencia de datos en el ámbito de la Dirección de Riesgo Laboral, que es la que gestionó en aquella época esos pagos. También quiero decir que estamos haciendo controles en lo que es el pago de subsidios por maternidad, donde estamos detectando patrones muy sospechosos. También eventualmente vamos a presentar denuncias penales en ese ámbito. Y bueno, esto forma parte del trabajo que venimos haciendo para no solamente cuidar los recursos de los asegurados que tenemos hoy en nuestras manos, sino también perseguir y recuperar aquello que se pagó mal, que se pagó indebidamente, de manera fraudulenta, y no solamente lograr el castigo de las personas que mediante declaraciones falsas, fraudulentas, para acceder indebidamente a beneficios económicos del IPS, sino también la recuperación de ese dinero. Nosotros no vamos a quedarnos conformes solamente con la condena penal, sino también esperamos que la justicia haga su trabajo para recuperar más de 1.200 millones de guaraníes, que son, en este caso, el monto defraudado a la institución. ¿Cómo es que funcionaba el esquema, señora Vanessa? Si yo soy la dueña de la empresa, ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo los incluía? ¿Y bajo qué temática yo terminaba siendo beneficiada con ese monto que terminaba cobrando? Para que la gente pueda entender este modus operandi específicamente, cómo funcionaba. Sí, cómo no. Hay que recordar que en el marco de la declaración de emergencia y la pandemia, se dispuso por una ley que el IPS iba a pagar las compensaciones por suspensión laboral. Entonces, en abril del año 2020, el Consejo de Administración establece el procedimiento para realizar esos pagos. Esta empresa en particular, ¿qué es lo que hacía? Nosotros levantamos la información y esa empresa, desde varios años antes del año 2020, tenía declarados 3 trabajadores, y luego en abril o mayo del año 2020, cuando ya se habilitan los pagos, empieza a ingresar una gran cantidad de trabajadores supuestos, ¿verdad? Declara, porque ¿cómo funciona el seguro del IPS? El empleador debe declarar los trabajadores que tiene a su cargo. Y todos tenían nombre, apellido, documento de por medio. O sea, era legal su inclusión.
era legal en el sentido de que los declaraba como trabajadores. Sin embargo, de la lectura del acta de imputación puede verse que había un señor que era chipero, otros eran compañeros de colegio, otros eran compañeros de facultad de este señor. ¿Y qué hacía esta persona, este grupo de personas realmente? Contactaba con personas que no eran sus trabajadores, los declaraba como trabajadores, luego solicitaba el pago del beneficio por suspensión de contrato de trabajo, cobraban ese importe y luego los daban de baja. Sencillamente ingresaban al seguro para percibir esas sumas que oscilan entre 5 y 20 millones de guaraníes cada persona, lo que ha percibido, y luego de cobrar ese importe entonces se les dio de baja de la empresa. También hay que decir ahí que ha surgido en esta ya investigación preliminar que hicimos en sede administrativa y se confirma en sede penal con la doctora Teresa Sosa, que hizo un brillante trabajo de investigación, que este grupo, este señor que aparece como patrón, y también un grupo familiar muy cercano a él, hermano, cuñada, esposa, todo dentro del esquema, se quedaban con el 55% de lo que percibían estas personas que ellos declaraban como supuestos trabajadores, vale decir que el nunca nombre, trabajaron para esta empresa. Vale decir el nombre de esta persona, Julio Ramírez Domínguez. ¿Cuál era el rubro de la empresa? Dice servicios contables, proveedor de servicios contables y de alimentos, perteneciente a Julio Ramírez Domínguez. Esto lo estoy extrayendo la información del acta de imputación, y dicen que apenas la persona cobraba, ya esta persona, Julio Ramírez Domínguez, ya le estaba esperando fuera del banco a la persona que iba a retirar de ventanilla, y él se quedaba con el 70% de lo que percibía en ese momento el supuesto trabajador desempleado, y le daba el 30%. Bueno, o sea, le estafaba el IPS por un lado y también se aprovechaba de la gente a quien supuestamente estaba ayudando. Pero por supuesto que esas personas también están siendo investigadas en este esquema. Están imputadas. Están imputadas. Todos estaban conscientes de que así funcionaba. Ninguno alega inocencia en este momento. Habría que ver eso, cómo se defienden dentro de la investigación penal. Lo cierto es que aquí este señor, con el documento de identidad proveído voluntariamente por estas personas, registraba a esas personas como sus trabajadores, declaraba o salario mínimo o un poco más de salario mínimo, aportaba como si fuera que trabajaban y le pagaba un salario mínimo, y luego recibían la suspensión, el beneficio por suspensión laboral. Ahora, el monto, ¿cuánto recibió el IPS de aporte por esos supuestos trabajadores que nunca fueron tales? Poco más de 110 millones de guaraníes. ¿Cuánto le pagó el IPS en concepto de subsidio por suspensión laboral? 1.200 millones de guaraníes. Recibió 110 millones, pagó 1.200 millones de guaraníes. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Del aporte de los demás trabajadores. Ahora, para una precisión nomás, ¿cuánto era el porcentaje en concepto de compensación para el trabajador desempleado en aquel entonces? Eso estaba establecido en la ley y inclusive se estableció el método de cálculo, era el 50% del salario, y hay todo un proceso para calcularlo. Ahora, pero depende también del salario de cada persona. Ajá. Ahora, en el acta de imputación también se lee, señora, que de repente, y esto lo declaraban los propios imputados y otros que se salvaron de la imputación por colaborar, que al cabo de 2 semanas ya se les avisaba para que vayan a cobrar sus compensaciones. ¿Era tan rápido, digamos, el otorgamiento de esas compensaciones? Realmente yo no puedo dar fe de eso porque no me consta personalmente. Esto estamos hablando de lo que sucedió en los pagos se hicieron en los años 2020 y 2021. Y hay que recordar que, por lo menos en mi caso, yo he asumido la gerencia de prestaciones económicas en agosto del año 2023. Lo que nosotros hicimos fue levantar esta investigación que ya se había hecho dentro del área de riesgo laboral e impulsar la investigación penal que estaba parada. A donde quiero llegar nomás es que probablemente funcionarios del IPS podrían haber estado involucrados, ¿verdad? Porque tanta diligencia para que en 2 semanas ya le otorgaran la compensación a
a los trabajadores de esta empresa, supuestos trabajadores de esta empresa. A eso iba. La verdad que no se descarta nada, ¿verdad? Esta investigación la lleva el Ministerio Público. Yo entiendo que no se descarta ninguna hipótesis, ni la hipótesis de que esto haya surgido como una información de funcionarios infieles de la institución, o eventualmente que esto haya sido un esquema que se monte fuera de la institución sin participación de ningún funcionario. Eso lo vamos a saber. Nosotros vamos a aportar todas las evidencias, toda la fuerza administrativa, digamos, toda la gestión que tengamos que hacer para que el Ministerio Público tenga todos los datos necesarios para llegar a la verdad en este caso. Y quiero reiterar, no vamos a quedar satisfechos con la condena de estas personas. Queremos la devolución de lo que se ha percibido indebidamente, más de 1.200 millones de guaraníes del Fondo de Enfermedad y Maternidad, que sabemos que se necesitan para comprar medicamentos, para pagar salarios dignos al personal de Blanco, y queremos que nos devuelvan también ese dinero. Claro. ¿Y esta empresa sigue activa como aportante? Seguramente tiene otros 3 funcionarios nuevamente, así como en un principio. Así mismo es. A septiembre del año 2023, que es el último reporte que yo tengo, tenía declarado ya solamente 6 funcionarios. Qué bárbaro. O sea, ahí se nota que su crecimiento, exponencial por cierto, fue al solo efecto de sacarle plata al IPS. Señora Vanessa Cubas, muchas gracias por su tiempo. Sí, para ser concreto en eso, desde el mes de julio del año 2020 pasa de tener 8 trabajadores a tener 44 trabajadores, y eso se reduce nuevamente en julio del año 2022, que pasa de tener 60 trabajadores a solamente 6. ¿Y por qué julio de 2022? Porque en abril se termina el periodo de pandemia y se deja de pagar el beneficio. Entonces a los 2 meses le da de baja a la mayoría. Qué bárbaro. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, señora Cubas. A las órdenes. Muchas gracias. Y vale la mitad, ¿eh? Qué bárbaro. Te juro que el paraguayo no conquista el mundo. Porque así termina siendo extremadamente sinvergüenza, hermano. Porque donde echa la ley, echa la trampa. ¿Te das cuenta? Bastó una tragedia a nivel mundial como para que le busque sola y exclusivamente el beneficio. Pero fíjate, diciendo que aparentando solidaridad, porque en el acta de imputación de 70 hojas se dice contrató a Mercedes, quien fuera su compañera en el colegio, contrató a Aníbal, quien fuera su compañero de universidad, contactó a un vendedor de frutas de la esquina, porque le decía, vos estás desempleado, supongo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces yo te voy a conseguir para tu compensación mientras pase esta situación, ¿verdad? Bueno, Aníbal, pero entendemos el momento extremo por el que estábamos atravesando todos. Muchos se quedaron sin trabajo, no eran los únicos, pero cuando te plantean una propuesta como esa, por donde lo mires es irregular. El tango se baila a 2, él con su propuesta a estos trabajadores que se prestaron para fingir serlos, porque en realidad no lo eran y hoy van a tener que enfrentar las consecuencias. Así que tampoco pequemos de inocente y no vayamos a aceptar cualquier tipo de ofertas que normalmente son muy difíciles que se den. Este tipo de ofertas, ¿sabes qué? Te doy trabajo, figura nomás acá, igual vas a cobrar. Por donde lo mires es irregular, así que tampoco uno no puede pecar de inocente o decir por lo menos eso, ¿verdad? Pero yo creo que algunos cayeron, ¿verdad? ¿Sí? Por una desesperación de estar desempleado y no tener ese ingreso que le sostenga a la familia. Tenemos el acta de imputación. La necesidad, vos decís, que le llevó. O la necesidad, mucha gente... pero en conciencia de que lo que estaban haciendo no estaba bien. Sí, sí. A ver, porque se te acerca y dice, yo te puedo ayudar, te puedo conseguir. Ahí está, y vamos a ver la lista, y Pucú la lista, bastante larga. Ahí empieza el Julio David Ramírez Domínguez, 33. Él también cobraba. Sí, y después era la cabeza. Pero eso también se No, él no cobraba, por supuesto, el dueño de la empresa. Por eso. Pero él encabeza la lista de imputados. Todas son personas jóvenes, algunas ya adultas de 59 años. En fin, ahí está un listado completo. 70 hojas tiene el acta de imputación de la fiscal Teresa Sosa, quien, hay que decir, hizo un trabajo minucioso junto con todo su equipo, porque solicitar extractos, hacer comparativos de todos los bancos, de todos los desembolsos,
a través de cuentas bancarias, ventanillas, o sea, bastante lento el trabajo. Y muchos de ellos son familiares de este señor. 8 empleados tenía. Llegó a tener ¿Familiares 80. por qué? Porque coinciden los apellidos. Sí, sí, o sí, sea. familiares, sí. Y de hecho la propia señora Cuba decía que muchos de los O sea, que le complicó figuraban... a toda la familia. que Le benefició figuraban- en su momento, pero ahora le complicó. Ahora le complicó. Y probablemente les va a costar mucho más de lo que recibieron. Y ojalá que el IPS recupere esta cantidad de plata que bien le va a hacer, porque hoy en día la provisional necesita y mucho de aportes.